Hola a todos, bienvenidos a otra emisión de NPS Media. Nuestro invitado el día de hoy es Macario Schettino, que seguramente casi todos ustedes conocen. Macario Schettino es un amante del saber. Así lo atestigua su biografía intelectual. Para muestra, varios botones. En el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, estudió y terminó una licenciatura en Ingeniería Química y de Sistemas. Pero Schettino no se conformó con manipular la estructura de la materia. Entre 1986 y 1988 estudió y obtuvo una maestría en Economía, nada menos que en el CIDE. Y no contento con eso, hizo sus maletas y se fue a Austin, Texas, donde estudió un doctorado en Administración. Por si fuera poco, si mi información es correcta, hoy es candidato al doctorado en Historia por la Universidad Iberoamericana. El doctor Schettino tiene además una amplia experiencia como funcionario público. Sin embargo, su mayor labor ha sido en el ámbito intelectual. Afortunadamente, para nosotros, nos ha regalado varios libros donde examina, con ojo clínico, los mitos históricos en que se funda la historia oficial de México. Entre ellos se encuentra, desde luego, 100 años de confusión, México en el siglo XX. Un tour de force para desmitificar nuestro pasado. Por ello creo, debemos agradecerle. En este sexenio ha escrito, si no me equivoco, 2 libros que intentan explicar la naturaleza del régimen obradorista. Uno de ellos se llama México en el precipicio. Leerlo es aprender dónde estamos parados. Aún hoy queremos, más bien, hablar sobre su más reciente libro, que lleva un título muy sugerente: El dinosaurio disfrazado. Buenos días, Macario. Gracias por aceptar mil gracias. esta entrevista en esta mañana mexicana, aquí en la Ciudad de México. Quiero empezar preguntándote por el título de tu libro. Te refieres al dinosaurio disfrazado. Creo que te refieres a López Obrador, pero creo que la metáfora va más allá de López Obrador, la trasciende. Entonces quisiera que le explicaras al auditorio a qué te refieres con el dinosaurio disfrazado en la historia de México. Cómo no, muchas gracias. En realidad el título no es mío, el título es del editor. Lo mismo que el otro libro, el de México en el precipicio. Pero te gustó. Gabriel Sandoval, el director editorial de Planeta, fue quien me invitó a escribir el de México en el precipicio. Le fue muy bien a ese libro y se emocionó mucho Gabriel. Y en la feria de Guadalajara del año pasado, dijo, bueno, ahora Macario el próximo año va a escribir una especie de segunda parte que se va a concentrar en el tema político y se va a titular El dinosaurio disfrazado. Muy bien. Y yo dije, bueno, pues lo haré, y pensé que el título podía realmente dar mucho. Esta metáfora a la que tú te refieres, que no es nada más López Obrador, sino entender realmente todo el proceso que hemos vivido político en México en los últimos 100 años. Y eso es lo que trato de hacer ahí, efectivamente, explicar cómo se construye este viejo régimen autoritario en el que vivimos en el siglo XX, cómo se viene abajo y ahí cómo los dinosaurios empiezan a cambiar de piel. Y de ser tricolores se vuelven amarillos y luego se vuelven morados y finalmente terminan en este tiranosaurio que es López Obrador, un dinosaurio que además tiene vocación de tirano, él se quiere quedar ahí eternamente. En tu libro también nos dices que quizás el principal problema de México es que no ha arribado a la modernidad. Tú dices que la modernidad se puede retrotraer a la revolución política de los Países Bajos en el siglo XVI, XVII. Entonces mi pregunta es, ¿por qué razón crees que México no ha arribado a la modernidad? En tu libro más o menos hablas de eso, pero para el auditorio. Sí, en el quinto capítulo del libro es un poco extraño comparado con los 4 anteriores, sí, y es mucho más exigente para el lector. Lo escribí lo más claro que pude, pero no es un tema fácil y sobre todo en un espacio pequeño, como tenía que ser. En ese capítulo lo que trato de analizar es precisamente por qué los dinosaurios siguen vivos.
y explico que yo encuentro 3 posibles formas de acabar con ellos. Una es lo mismo que pasó hace 65 millones de años, que venga un meteorito y los acabe, que en la metáfora significaría una invasión extranjera, y es algo que yo creo que a nadie le parece buena idea. La segunda posibilidad es que los dinosaurios se comieran entre ellos, pero eso no va a pasar, ya vimos que más bien cambian de piel, pero siguen vivos. De manera que lo único que queda es dejarlos sin alimento. Y mi argumento es, bueno, ¿quién es el alimento de los dinosaurios? Nosotros, que lo que queremos es seguir viviendo en una sociedad tradicional. Y para poder explicar esto, hago referencia fundamentalmente a un libro de un biólogo que se llama Joe Henrich, biólogo y psicólogo, el título del libro es The Weirdest People in the World. Él usa este acrónimo WEIRD, que significa extraño en inglés, y que... Somos los modernos, los extraños, ¿no? Exactamente, los que son modernos. Los que son extraños son aquellos que viven en países occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. Ese es el acrónimo WEIRD, que la palabra significa extraño. Ellos inventaron este acrónimo hace 20 años. Cuando se dieron cuenta que los estudios psicológicos que tenemos, de donde se derivan todas las cosas de psicología pop que todo el mundo ve por todas partes, realmente aplican únicamente a estas sociedades, no aplican al mundo en general. La primera mitad de su libro describe por qué no es así, con un montón de estudios que se han hecho, viendo cómo en realidad los seres humanos no piensan como los occidentales. Eso es una cosa novedosa, y ya luego explica por qué cree que eso pasó. Y es un proceso que ocurrió únicamente en Europa, impulsado por la Iglesia, que en su afán de sobrevivir al Imperio Romano, y esta ya es explicación mía, él no lo pone exactamente así, trata de destruir las familias que son el sostén de todas las sociedades tradicionales. Y por familias no me refiero a la familia de los papás y los hijos, sino a esta gran estructura en la cual se sostienen todas las sociedades tradicionales, en donde hay un gran patriarca, en donde viven todos los hijos con sus esposas y los nietos, y todo el mundo vive en el mismo lugar y actúan como un ente propiamente hablando, ellos solitos. Entonces esto impide el desarrollo del individuo. De hecho, el individuo aparece realmente alrededor de este proceso al que me refiero allá, el siglo XV. Muchas personas asocian el individuo al Renacimiento, pero en realidad su éxito del individuo no depende del Renacimiento. El Renacimiento es un experimento previo a los Países Bajos que no fructificó, porque eventualmente el imperio y el papa destruyeron a las repúblicas del norte de Italia, que es donde está el Renacimiento. Además, entre el Renacimiento y la revolución política de los Países Bajos está la Reforma protestante, ¿no? La Reforma protestante para mí es un reflejo de lo que está ocurriendo en Países Bajos, que tiene mucho éxito en el Sacro Imperio, que ahí prácticamente se empieza a venir abajo, y eso es lo que va a fortalecer este proceso, pero esa reforma no va a ocurrir en España o en Italia, va a ocurrir arribita, y pues los que vienen a encontrarnos a nosotros en esos años pues son los de abajo. Entonces nosotros nos quedamos ahí, en la lógica previa a la modernidad, que era la propia de la España del siglo XVI. Eso se junta con las sociedades tradicionales autóctonas aquí, fueran de aztecas o de mayas o de los que fueran, y el resultado pues es una sociedad profundamente tradicional, la mexicana, que ha sido muy difícil de modernizar. Los intentos de modernizar han fracasado. Esto lo platico en otro libro, del cual salió una segunda edición también en este sexenio, que se llama El fin de la confusión. Y ahí explico cómo los intentos de modernización han resultado en grandes tragedias. Las reformas borbónicas, que resultaron en la independencia, el intento reformador liberal del siglo XIX de Juárez y Díaz, que termina en la Revolución, y el intento reformador de las reformas estructurales, perdón la redundancia, que termina pues, en la Cuarta Transformación, como dicen ellos. Sí, de hecho, me interesó una parte de tu libro donde hablas de la encuesta que hizo Nexos, el grupo Nexos, donde dicen que los mexicanos somos sobre todo individualistas, pero tú lees otra cosa en esa encuesta.
¿podrías decir? Sí, yo creo que esta visión del título individualista a los 3 estudios de nexos, desde el primero que hicieron hasta el de este año, es errónea la interpretación, porque no somos individualistas, somos de familia. Sí. Ellos lo interpretan como individualismo porque dicen que no quieren pertenecer al Estado, pero eso no significa que seas un individuo libertario. Eso a lo mejor lo ve el editor de Nexos, pero no es así. En realidad, los mexicanos lo que quieren no es hacerle caso al Estado porque prefieren vivir en su familia. Y esto es lo que impide la existencia del Estado de Derecho en México, por ejemplo. Nadie quiere que se le apliquen las reglas generales, quieren sus propias reglas, las de su propia familia, y así no se puede. De ahí el nepotismo, ¿no? En México. Hay nepotismo y hay lo que en otros países se convierte en una forma de vida. La mafia siciliana es eso, son familias que toman el control del Estado y pues usan al Estado para extraerle dinero a los demás, y es lo mismo que es aquí, ¿eh? Sí, para cambiar un poco de tema, me interesa también que hables un poco de tu tesis en uno de tus libros, en donde dices que los mexicanos, los niños y los jóvenes sobre todo, están educados en mitologías sobre la historia mexicana, ¿no? Sin embargo, yo me pregunto, ¿no sucede lo mismo en otras naciones? Por ejemplo, en Estados Unidos también la educación se basa en una mitología acerca del comienzo, de la génesis de la República estadounidense. Entonces, ¿qué hace diferente el caso mexicano de otros en ese sentido? Sí, tienes toda la razón. Todas las naciones son, como le decía Benedict Anderson, son comunidades imaginarias. Sí. No vivimos en el mismo país por gusto, Sí. entonces tenemos que convencernos de que todos somos mexicanos. Sí. Entonces tienes que inventar un cuento para que todo el mundo participe. Y eso mismo ocurre en Estados Unidos, como bien dices, o en Francia, o en el país que uno quiera, ¿eh? La diferencia es que nuestro mito es muy negativo, no es un mito que ayude a crecer, sino que te detiene. Esa es la gran diferencia. El mito norteamericano, parte de sus padres fundadores, estudian lo que escribieron estos señores, que además fue un grupo muy particular, tuvieron mucha suerte, hay que reconocerlo. Nosotros pues no tenemos ese tipo de personajes en nuestra historia, sino de vez en cuando. Fueron fundados por gigantes, ¿no? Exactamente, y una generación entera. A nosotros nos tocaron 1 o 2, y luego nadie, y luego otra vez uno, y entonces pues nos faltó eso. Y nuestro mito se construye en el siglo XIX por los liberales que intentan diferenciarse de lo que había sido la Nueva España, y para eso pues hay que culpar al español, y para poder culpar al español pues hay que inventar un indígena maravilloso, y entonces ahí te invitas al joven abuelo, ¿no? Al Cuauhtémoc y todo eso. Eso los inventaron Fray Servando y Carlos María de Bustamante fundamentalmente. Es lo que después acaba consolidado en esta gran obra que se llama México a través de los siglos, que era la gran historia del Porfiriato. Cuando la revolución acaba con el Porfiriato, pues se toma ese cachito, pero otra vez tiene que culpar al Porfiriato. Entonces nos inventa un Juárez maravilloso, que Juárez era bueno, pero no era maravilloso. Pero hay que hacerlo maravilloso para que Porfirio se vea mal, y entonces poder culpar a Porfirio. Entonces esta construcción histórica es la que nos hace un país que no quiere ver al resto del mundo, muy xenófobos, odiamos a los españoles y a partir de la revolución también a los gringos. Odiamos a los empresarios porque la revolución acabó convertida en un proceso en el que surgieron 2 grupos que antes no tenían importancia política, campesinos y obreros. Los líderes de esos grupos son los que toman el poder y entonces nos quieren convencer de que pues, ellos son los buenos. Esto ocurre simultáneamente con la aparición de los grandes modelos autoritarios, más bien totalitarios del siglo XX, el comunismo y el fascismo, y de ahí se va construyendo nuestra historia, que es un gran fardo. Sí, es un fardo, yo estoy de acuerdo con eso. Se podría decir que la diferencia podría ser que algunos mitos son mitos energizantes. Ándale. Y otros son mitos más bien depresivos. Sí, depresivos, ¿no? Destructivos. Y el mexicano es eso. Ese es, depresivos. Eso. Sí. Ahora, te quería también preguntar sobre la analogía que haces entre López Obrador en tu libro último, entre López Obrador y Echeverría, ¿no? Dices que se parecen mucho. En esa analogía, digamos, López Obrador aparecería como un mensajero del pasado, digamos.
Pero también admites en tu libro, en otra parte, que López Obrador es, digamos, un hombre de su tiempo, en el sentido de que se parece mucho a otros populistas de otras latitudes. Mencionas algunos ejemplos como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, como Chávez, aunque Chávez está muerto, sigue el chavismo, y también algunos líderes populistas de la derecha radical en Europa, ¿no? Entonces, López Obrador en ese sentido es un hombre de su tiempo. Entonces, ¿cómo concilias este López Obrador que mira el pasado, pero también que es un hombre del presente? Yo creo que es más un emisario del pasado que tiene la fortuna de que el presente le fue favorable. No es que sea un hombre de su tiempo, no lo es. Es simplemente que este es un tiempo de populismos. Pero entonces sí es un hombre de su tiempo. No diría yo eso. Él fue populista todo el tiempo. Ajá. De pronto le tocó que ahorita estén de moda los populistas, Okay. por la misma razón que estuvieron de moda hace 100 años. Por un cambio tecnológico que nos interrumpe una forma de comunicación sobre la cual vivíamos y no lo entendemos. Entonces nos llenamos de angustia, buscamos soluciones mágicas, siempre asociadas a machos alfa, y es lo mismo que pasó a inicios del siglo XX con Lenin, con Mussolini, con Hitler. Eso ocurre ahora con Trump, o Bolsonaro, o Bukele, o Andrés Manuel. Digamos que está de moda, él está de moda. Eso es exacto, así lo pondría yo, eso. Pero más bien te interesa más escudriñar su parecido con Echeverría, ¿no? Sí, porque creo que Echeverría también quiso ser como alguien del pasado, que era Cárdenas. Echeverría, hay una gran disputa por la herencia de Cárdenas entre tres personas. Luis Echeverría, Cuauhtémoc Cárdenas y Eberto Castillo. Okay. Los tres se asumen como los herederos. Digo, obviamente uno piensa que Cuauhtémoc es el heredero natural, sí, pero políticamente Echeverría dice yo lo soy. Y entonces repite en su sexenio las cosas que había hecho Cárdenas 30 años antes, con menos inteligencia y en un momento inadecuado, entonces no le sale bien ninguna. Bueno, pues 50 años después, López Obrador repite lo que hizo Echeverría, sí, y ahora sale todo mucho peor que entonces, sí, porque pues son cosas que no se pueden reproducir en el tiempo, ¿no? Sí, en tu libro también haces algunas críticas sobre los problemas que enfrentaron de manera quizás deficiente los gobiernos de la transición, llamados un poco inexactamente de la transición a la democracia, ¿no? Este periodo que tú dices que va de 1997 a 2018. Sí. Entonces, hablas un poco de los problemas de ese modelo y que, bueno, se puede decir que terminó hasta cierto punto en un fracaso debido a que culminaron en el triunfo de López Obrador en 2018. ¿Cuáles son estos problemas principales que tú ves en ese periodo? Ese es un intento modernizador, es un intento de modernizador. 97 a 2018, sí, que en realidad empieza un poco antes, cuando se hacen las grandes transformaciones. A partir de 86 entramos al GATT, hace la apertura económica, la renegociación de la deuda, el Tratado de Libre Comercio. Todas esas transformaciones no dañan el contrato social. Exacto. O sea, dañan a una que otra persona, pero no la estructura del contrato. Entonces, aunque el Tratado de Libre Comercio rompe con toda nuestra historia mítica anti-yanqui, pues no va contra los empresarios de verdad, los grandotototes, al contrario, hasta les ayuda. Sí. Entonces, pues no hay bronca. Durante el proceso de democratización, no nos enfrentamos de lleno a la crisis que había entre la Constitución y la realidad. La Constitución no se había usado nunca, sino hasta 97. Sí. Y ahí es cuando empezamos a ver que no cuaja, pero no corregimos. Y entonces se fue dispersando el poder. El presidente efectivamente pierde todas las facultades metaconstitucionales, pero en lugar de que esto se volviera un tema arreglado constitucionalmente, se arregla con otros que van creciendo. Los gobernadores se vuelven virreyes, el Congreso se hace autónomo, los grandes sindicatos se autonomizan del gobierno. El caso más espectacular sin duda era el Bester Gordillo, sí, pero hay varios más. Sí. Y vienen las reformas estructurales. Sí. Que los tecnócratas de Peña Nieto lo asumían como la continuación del Tratado de Libre Comercio, sí, pero que en realidad rompían el contrato social. Esas reformas estructurales, que para mí eran una gran cosa, acababan con los empresarios compadres, los grandes fortunas que se hicieron en México al amparo del PRI.
Y era contra ellos esas reformas. Y no se dieron cuenta Peña Nieto y su equipo del tamaño de reacción que iba a haber. Destruyen a los sindicatos, a los maestros, a los petroleros, a los electricistas, y tampoco se imaginan la reacción que va a haber. Y todos estos damnificados por las reformas acaban apoyando a López Obrador, sí, para vengarse de Peña Nieto y para recuperar lo más posible de esas reformas. Digamos que son reformas demasiado radicales, por un lado, y por otro lado no supieron cómo venderlas, ¿no? Estas reformas muy radicales. Eran muy radicales, yo creo que eran positivas, así es como debía haber sido, pero había que continuar el proceso. Yo creo que cuando empiezan a ver la reacción, abandonan las reformas. Sí. Y entonces por eso ya no las vendieron más, porque se dieron cuenta que se enojó Slim, sí, y que se enojó Azcárraga, y que se enojó Salinas Pliego, y Larrea, y los maestros y los petroleros, y dijeron, no, espérate, güey. Y entonces Peña Nieto, que había ido perdiendo popularidad desde el principio, pues ya se deja ir. Sí. Viene luego el tema de la Casa Blanca, viene luego lo de la matanza de Iguala, y Peña Nieto está perdido. Sí. Y ese es el momento que aprovechan para moverse a apoyar a López Obrador, estas personas, sí, y lo convierten de ser el político con más negativos de México en 2015 a ser el salvador de la patria. Sí. Y ahí van los datos en el libro, porque luego esto no me lo creen, pero viendo las encuestas de la época es clarísimo, nadie quería a López y de pronto todo el mundo lo quiere. ¿Cómo cambió eso? Pues cambió en la televisión, cambió en el radio, cambió en los periódicos, con muchos colegas nuestros, claro, que le empezaron a ver virtudes a López Obrador. Y que ahora unos ya se dieron cuenta de su error y lo reconocieron, otros hacen que la Virgen les habla, otros ya le están encontrando virtudes a Claudia. Es para mí el gran déficit mexicano de la transición se centra en dos agentes, los medios y la academia. Okay. Porque culpamos a los políticos siempre, pero no, quien está fallando es quien debe darle a los mexicanos herramientas para decidir mejor. La academia y los medios, y no lo hicimos. Ahí falló la academia y los medios, aunque yo creo que más la academia, en que no pudieron identificar, no sé por qué razones, a lo mejor tú tienes una explicación, no pudieron identificar a López Obrador como él realmente era, es decir, un posible líder autoritario, ¿no? Yo creo que las personas, los seres humanos, siempre queremos ver cosas que no existen, porque nos ilusionamos, porque nos emocionamos y porque ver lo que existe exige un esfuerzo. Y la verdad es que no nos gusta esforzarnos. Entonces, muchísimos miembros de la academia consideran que uno debe ser de izquierda porque eso es lo correcto, que hay que preocuparse por los pobres. Y cuando aparece este señor y les dice primero los pobres, pues se van en banda, ¿no? Y nunca evalúan críticamente a ver qué hizo cuando estaba en el gobierno de la ciudad. Era muy fácil verlo, ¿no? Sí. ¿Qué hizo en el gobierno de la ciudad? ¿Qué dejó bueno? ¿Qué cosas hizo malas? Y si tú lo revisabas en serio, era clarísimo que era un personaje muy autoritario, que iba a dañar las finanzas y que iba a hacer todo lo posible por controlar la votación. Era un viejo priista, pues. Hubo sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, Ikra Mantaki escribió un artículo en 1999 que creo que da en el clavo sobre quién es López Obrador, Enrique Krause y tú también, pero son excepciones a la regla, ¿no? Ahora a mí me gustaría terminar la entrevista hablando un poco del futuro, ¿no? Del 2024, aunque no es el tema de tu libro, sí has tocado el tema en varios de tus artículos. Y bueno, tú dices que es muy posible un triunfo de la oposición en 2024. De hecho, ¿crees que es más factible que gane la oposición a que gane el obradorismo? Sí. A pesar de que, por ejemplo, hay encuestas hoy, aunque las encuestas van cambiando mucho, etcétera, pero hoy, de acuerdo con, digamos, el consenso de algunas encuestas, pues Claudia todavía le lleva más o menos 20 puntos porcentuales a Xóchitl. ¿En qué basas tu optimismo de que podría ganar la presidencia Xóchitl Gálvez? Primero, en que la votación por la oposición es mayor que la votación por Morena. En 2021. Y 22 y 23, a la hora que suma uno los votos, tantito, pero es más alto. Entonces hay una base de votos suficiente.
Si esa votación hubiera sido 20 puntos abajo, pues no habría nada que hacer. Pero entonces, de entrada, no estás tan mal. Segundo, yo creo que Xóchitl es una excelente candidata porque no solamente va a recibir el apoyo de los partidos, que ya se obligaron a ello, sino sobre todo porque jala a la ciudadanía. Sí. A mí me parecía que ella era la mejor candidata desde hace un buen rato. Sí. Fui de los que estuvieron presionándola para que aceptara dejar la ciudad y moverse a la federal. Sí. No es que sea yo amigo de ella, ¿no? Pero lo poco que pude comunicarme, se lo dije. Y creo que finalmente se convenció y por eso es ahora la candidata. Entonces es una excelente candidata. Sí. Del otro lado, la candidata es muy mala, ¿no? La señora Claudia es muy mala candidata. Debe tener otras virtudes, ¿no? Pero como candidata, pues no tiene carisma, presencia, capacidad de comunicación, no genera emoción. Tiene una campaña extraordinaria, Claudia, sí, porque trae todo el Estado detrás. El aparato. Entonces, lo único que necesita Xóchitl es tener una campaña decente. Eso es lo que no ha ocurrido. Lo que no ha ocurrido. Y no ha ocurrido, creo yo, porque es muy pronto. Ella no esperaba ser candidata presidencial, hasta hace 3 meses no se le había ocurrido. Los partidos no esperaban que ella fuera candidata, entonces nadie sabe dónde acomodarse. Yo creo que si logra acomodarse en estos primeros días de octubre, hay tiempo suficiente. Sí. Ella necesita que la conozca la gente, sí, y si la campaña funciona, puede ganar. Entonces yo sigo siendo optimista. Si para fines de octubre no se ha logrado consolidar la campaña de Xóchitl Gálvez, se me va a empezar a quitar el optimismo, eso sí. O sea, ¿le das que un mes? Un mes para que empiece a notarse la campaña. ¿Sí? Ya debería de reflejarse en ciertas encuestas que está subiendo. Yo esperaría verlo más en los actos, en las decisiones, en la forma del discurso, en cómo eligen contra quién pelear, qué voceros y cuáles le tocan a ella. Eso es lo que para mí sería orden en la campaña. Sí. Si empezamos a ver eso, pues las encuestas lo van a reflejar en diciembre o en enero. Sí. Y tienes todavía 6 meses, o sea, hay tiempo. Sí, y tú eres tan optimista que también piensas que va a ganar el Congreso la oposición, ¿no? Sí, si gana la presidencia es prácticamente seguro. No va a haber gobierno dividido. No lo creo. En realidad, en 2018, el voto era por López Obrador y jaló al Congreso, pero la diferencia son 9 puntos entre lo que ganó López y lo que ganó sus fracciones parlamentarias. Entonces, con una candidata ahora de Morena que no llegue tan lejos, pues se va a quedar muy atrás su votación por diputados y senadores, creo yo. Sí, pues yo estoy entre el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, como decía Gramsci, ¿no? Pero yo creo que hay razones para el optimismo. Yo también estoy a favor de que haya un cambio en 2024 y nos podamos deshacer del dinosaurio disfrazado, ¿no? Ojalá así sea. Pues muchas gracias, no, Ángel, Macario. Gracias a ti, qué amable. Y pues lo vamos a hacer varias veces si se puede, de aquí al 2024, poder seguir, que el auditorio pueda tener una idea de lo que está pasando y que creo que tú eres una de las personas que más sabe de este asunto. Muchas gracias, man. Gracias. Hasta luego en esta emisión de NPS Media. Nos vemos próximamente. Y aquí está el libro de Macario del que hablamos en esta entrevista. Cómprenlo y van a saber mucho sobre la historia reciente de México y sobre el presente de México.